estamos de vuelta acá en Economía, Investigación y Desarrollo y estábamos consultándole a Mario Derpich respecto de las ayudas del gobierno, por ejemplo el FOGAPE, que finalmente muchos de los interesados en recibir este apoyo no lo están recibiendo efectivamente por diversas razones que quizás tú nos pudieses comentar. Mira, yo la verdad tengo una mirada local, una mirada nacional, una mirada internacional, ¿cierto? Del por qué son las cosas. Respecto de lo que tú me preguntas específicamente, que tiene que ver con el FOGAPE, mi punto de vista es el siguiente. Creo que los bancos son los responsables, ¿cierto?, de que la cosa no camine. Porque los bancos regionales, a lo mejor a alguien no le va a gustar lo que uno, en este caso yo voy a decir y me hago responsable de lo que digo. Los bancos regionales son meros buzones, ¿cierto? Donde te reciben una información y eso va al ejecutivo, del ejecutivo va al analista, el analista va al comité y el comité va a la fiscalía y comenzamos con que uno de los 12 socios de la empresa parece que tuvo un DICOM hace 8 años atrás, entonces en este minuto mejor esperemos, veamos los 10 días más y resulta que la empresa 10 días más ya es tarde, ya pasó el tiempo. A mí me da la impresión que Magallanes se quedó mucho, que Magallanes se confió mucho en el mundo político y creyó que a través de la política se iba a resolver todo lo que le ocurre a Magallanes. Y resulta que, mira tú, cuando comienza el fondo, ¿cierto?, el fondo regional, por el tema del petróleo, comienzan a haber nuevos recursos en la región. Entonces, ¿qué es lo que planteo yo? Yo planteo lo siguiente: las autoridades regionales no tienen la culpa porque ellos no pueden hacer más, ellos son funcionarios públicos, ¿cierto?, del gobierno de turno. Entonces, ¿quién tiene que hacer la fuerza acá? La fuerza la tienen que hacer las distintas organizaciones sociales, gremiales, comerciales, a través de una representación fuerte y a través de esta representación hacer la presión debida ante las instituciones. Llámela usted Corfo, llámela Banco, llámela Cercotec, pero que sean instituciones. Las personas solas reciben una explicación, pero una organización ya es distinto. Entonces, yo veo que el mundo cambió, ¿cierto? La consigna hoy día es adaptarse. Y dentro de este adaptarse, tenemos lo que estamos viviendo aquí en este programa, ¿cierto? Estamos la digitalización. Estamos vía Zoom, conversando. Bueno, esto se va a ampliar, pero cuando usted tiene el requerimiento es un tema que lo quiere ahora. ¿Va usted al banco? ¿Va usted a Corfo? ¿Va usted a Cercotec? Por ejemplo, le pongo un caso específico. Cercotec tiene un programa que se llama Reactívate. Te dice a ti, usted como empresario puede postular al Reactívate hasta el 5 de junio. Bien, usted postula y le llega una respuesta y dice: no fue aprobado porque no estaba la cantidad de cupos abiertos para la cantidad de participantes. Entonces, esto comienza de alguna manera ya a poner más nervioso a la persona que está haciendo la petición, porque por un lado le dice postule, ¿tiene usted la capacidad para recibir la ayuda? Postula, le dice no, no hay cupo. Y usted pregunta, todo vía digital, nadie atiende a nadie y claro, un problema
de cupo. Entonces, me da la impresión, ¿cierto?, de que hay un problema político. Siempre las cosas son políticas. Primero la política, después la economía. De acuerdo cómo sea la política, va a ser el camino económico que vamos a seguir. Y en Punta Arenas, a nivel de ciudad, en Puerto Natales, Porvenir, Puerto Williams, me da la impresión, ¿cierto?, de que esto no está bien regulado. No está en este minuto el horno para bollo. Nadie dice, mire, efectivamente, esta es la cantidad de dinero que hay, esta es la cantidad de empresa que está pidiendo, lo vamos a dividir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, están todos apareciendo, diciendo cosas porque lo llamaron de Santiago, diga esto, diga lo otro, pero el problema está acá. El problema está en Magallanes y a mí me da la impresión, Dante, y me da la impresión, para toda la gente que nos escucha, que Punta Arenas, Magallanes en general, tiene que tomar un planteamiento regionalista desde el punto de vista político, ¿cierto? Porque resulta que estamos viendo que los parlamentarios son políticos, representan a ciertos partidos, y resulta que el partido le dice, no, pues no vote así, no tiene que votar de esta otra manera. Y resulta que Magallanes, cuando tenía, ¿cierto?, Puerto Libre, que es una cosa que podemos plantear acá, ¿por qué exclusivamente Zona Franca no paga IVA? ¿Por qué el comercio en general no paga acá en Magallanes? ¿Qué pasaría? El comercio en general no debiera pagar IVA por los bienes importados, porque estamos hablando de un estado de excepción, ¿cierto? Entonces, en la medida que todos tengamos las mismas reglas del juego, podemos conversar en los mismos términos. Si no, las cosas en realidad nunca vamos a llegar a buen puerto y van a haber unos pocos que crecen muchos y muchos que no pueden crecer, porque esa es la realidad. Perfecto, Jaime. Bien, Mario acaba de hacer Adelante. Sí, quisiera hacer alguna apreciación en realidad, en general. Yo creo que uno tiene que definir que los instrumentales que puso el Estado fueron transitorios y se quedaron cortos, absolutamente cortos. El tema del AFC, de mantención del empleo, esta política pro empleo, digamos, de mantener la relación laboral y pagar vía la AFC un ingreso mientras pasa la pandemia y para no romper la relación laboral, es un tema que hoy día se transforma exclusivamente en un costo. Primero tiene un problema porque es decreciente, es decir, el tipo no puede trabajar y le van quitando recursos. La verdad que eso no tiene ninguna lógica ni sentido ya, entendiendo presente que esto va a durar más. No tiene sentido que un mes la gente va a comer con, no sé, 200.000 pesos, el próximo mes tiene que comer con 100. O sea, me parece ya una cosa que hay que corregir. Segundo, las empresas se están cargando financieramente con un tema sin tener ingresos que le va a costar mantener. Por lo tanto, como señalaba Alejandro, este tema tiene que, si uno quiere hacerlo seriamente, tiene que enfrentar y decir, mira, esta gente es potencialmente cesante, y tenerlo en la nómina como los que no están trabajando hoy día. Tú tienes que sumarlo a los indicadores de los cesantes. Eso para tener claridad del tema. Y el otro tema, el tema que toma Mario, que tiene que ver con relación del FOGAPE. Aquí hubo un error de envergadura de la autoridad. O sea, yo no puedo decir que le voy a entregar 24.000 millones de dólares, que como Estado estoy dispuesto a respaldar, y la autoridad se reúne con la banca y le dice, miren muchachos que tienen esta plata, ustedes califiquen el riesgo y vean lo que hacen. Eso es un error de envergadura porque la banca está para ganar plata. Yo no veo que un directorio de la banca se va a reunir a decir, oye, mira qué sector está más comprometido, tienen problemas, en esta región hay que salvar esta industria. Eso no es la función del banco. Esa es la función del gobierno. Que gobierna tiene que dar instrumental y claridad.
Segundo, por un lado le aumentan la carga financiera a las pequeñas empresas y por el otro lado le dicen, si tú tienes una deuda y no estás al día, no puedes tener acceso al fondo. O sea, te están obligando a pagar una serie de cosas, y no tienes ingresos y adicionalmente te dicen, si tienes, no vas a tener acceso al crédito. Ahí y no puede salir un ministro de Estado como el ministro Palacio, que la verdad que creo que muchas de sus declaraciones son afortunadas, pero otras desafortunadas, y decir, mira, reconocemos que la banca se quedó con el filete y el resto que es sobre costilla le está costando. O sea, eso no es razonable, porque esa es una responsabilidad de la autoridad de cómo asigna los recursos. Entonces, a la banca había que tener una conversación directa, porque aparte, cuando uno toma el crédito, y esto le ha pasado a mucha gente, debe saber, al que le otorgan el crédito, por ejemplo, le dan una tasa que es muy buena, pero aparte le obligan a renegociar, me parece bien, la deuda que tenía anteriormente, pero esa tasa la tenéis que negociar con el banco. Y la banca se ha comportado de la siguiente manera: fluctúa entre un 12 a un 20%. Y el crédito COVID, la tasa anual estamos hablando, y la tasa del FOGAPE es un 3,2 promedio, entre un 3,2 y un 3,5. Entonces, hay ahí varios temas que la autoridad debe resolver. Ya. No puede ser que hoy día salió el último informe, son 160.000 créditos otorgados. Eso es lo que hay entre los que están cursados, los que están por cursar. Pero a mí me gustaría la información desagregada. En la región, la última información que tenemos de hace una semana atrás es que son 1.012, pero no sabemos a qué sectores, no tenemos información para saber qué está pasando con el crédito directamente en la zona. Eso en general. Y tercero, sobre el tema de la política, obvio, cuando tú señalas el tema del regionalismo, yo comparto, yo me identifico como una persona que creo que los intereses de la región, nosotros tenemos claro que si no nos ponemos de acuerdo acá en la región nos va a costar mucho. A nivel nacional, políticamente pesamos poco, la verdad, eso es un dato de la causa. Pero para eso, objetivamente, ahí tendríamos que entrar a discutir. O sea, la única posibilidad que tenemos de articular mayor fortaleza regional va a depender de una constitución. Si tú me preguntas a mí, yo soy partidario de votar por un constituyente, si es que hay modificación, sí, solo sí plantea a regiones que tengan un estatuto de autonomía mucho más potente de lo que hoy día existe, porque si no, no tenemos posibilidad de resolver. Pero me gustaría caer en el tema más bien económico, lo que está pasando, y lo que están viviendo las empresas, que es la cosa económica en general. Cuando las empresas se empiezan a caer estructuralmente, es decir, que no pueden sostenerse porque no está llegando el flujo, está llegando la liquidez, volverla a recuperar es un tema muy costoso para el país. Y acá, por eso es tan importante que la toma de decisiones sea más rápida, con mayor alcance, porque si no, recuperar los puestos de empleo y las empresas después es un tema muy, muy difícil. Y el último guinda a la torta, que lo dejo para el análisis de ustedes, es que ya Chile venía con problemas económicos los últimos 10 años. O sea, uno tiene que empezar aquí a transparentar y decir las cosas por su nombre. Nosotros durante 10 años venimos con déficit fiscal. Es decir, al común de los chilenos veníamos gastando más de lo que generábamos. Más de 10 años atrás que venimos con esa historia. Segundo elemento, si gastamos más, ahora que estamos en una crisis económica, social, vamos a tener que el Estado endeudarlo, que me parece necesario. Yo no tengo empacho, que hay que gastar lo que haya que gastar, sean 20 puntos del PIB adicionales, hay que gastarlo y hay que ponerse para resolver los problemas. Pero también cuando hagamos eso y le digamos a la gente vamos a gastar esta plata para resolver el problema, para la reactivación, hay que ser honesto y claro y decirle, ¿saben qué más? Después toca pagarlo. Es decir, ya veníamos con un déficit, vamos a gastar 20 puntos adicionales del PIB, tranquilamente. Pero eso quiere decir que después vamos a tener que hacer una adecuación estructural a nuestra economía para pagar lo que gastemos, lo que estemos gastando en régimen y lo que nos endeudemos. Y eso implica necesariamente tener tasas de crecimiento sobre el 4%. Y hacer ese cambio estructural de la economía, ¿en qué aterriza para las personas esto que estoy diciendo? No puede ser que sostengamos el 50% de la recaudación tributaria en el IVA.
50%. Eso significa que el costo de las personas impositivamente es del orden del 40% en este país. Entonces tenemos que buscar cómo sinceramos esto y cómo nos vamos a entender. El IVA, que es el que recauda el 50% hoy día del gasto del Estado, es el impuesto más regresivo que hay. Eso lo tenemos claro. Entonces, tenemos que ser capaces de empezar a tomar decisiones y desarrollar una política económica que vaya orientada fundamentalmente a generar mejores niveles de encadenamiento productivo y en áreas de la actividad económica que genere mayor nivel de riqueza. El Estado tiene que comprometerse porque no podemos seguir gastando lo que no vamos a tener. Porque eso se traduce en mejores calidad de empleo, en una serie de otras cosas. Entonces, la discusión tiene que tener una profundidad, en mi opinión, mayor y que la gente tenga claro esto. Porque, querámoslo o no, ¿quién va a pagar esto? Y esto lo tenemos que pagar entre todos. Y acá, históricamente, para variar en Chile, llevamos 100 años discutiendo quién paga y siempre terminan pagando los sectores medios. La verdad, de todas las crisis, porque las empresas chicas, las pymes, son el 77% del empleo, 80% del empleo en este país. Entonces, le cargamos mucho la mata a este segmento y la posibilidad de crecimiento es un tema muy complejo. Entonces, vamos a tener que ser capaces en esta crisis de empezar a sincerar los datos económicos, lo que esto significa, porque, ojo, no es un tema fácil. Y más aún, yo comparto que tenemos que hacer un plan regional. No sé cómo entre Moro y Cristiano tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, porque si no lo hacemos, la verdad que nos va a costar mucho salir de esta crisis y vamos a terminar muy, muy golpeados. Yo tengo la opinión de que esta región, por sus características económicas, va a ser golpeada casi un 30 o 40% más que el resto del país. Perfecto. Alejandro, ¿tú compartes ese diagnóstico de que la profundidad de la crisis va a ser más profunda, valga la redundancia, acá en la región y también a nivel nacional, si, como también plantea Jaime, esto va a implicar necesariamente un sinceramiento respecto de las políticas económicas, me imagino, por ejemplo, una reforma tributaria? A ver, lo que plantea Jaime es cierto. Efectivamente, el país venía creciendo a tasas muy paupérrimas en los últimos 10 años. Al menos yo pienso que el gran responsable de eso fue la expresidenta Bachelet, ¿ya? Que subió muchos impuestos. Cuando tú subes los impuestos, obviamente, tienes tasas regresivas de crecimiento. Cuando Jaime señala que tenemos que crecer al 4%, la única forma es achicar el Estado y disminuir las tasas impositivas. Es verdad lo que señala Jaime. Hoy día más de la mitad del impuesto está asociado al IVA, el impuesto al valor agregado. Hoy día, que es un impuesto que ataca o que perjudica más regresivamente a las personas que menos tienen, ¿ya? Cuando la gente va a comprar pan y paga, no sé, 1.200, 1.500 pesos por el kilo de pan, prácticamente 300, 400 pesos de eso se van para el Estado, ¿ya? Una persona hoy día trabaja 2 meses al año para el Estado gratis, o sea, 2 meses de su sueldo se van directo al Estado. Entonces, cuando tú haces crecer cada vez más el Estado, tienes que seguir subiendo más los impuestos. Un solo ejemplo. Se hizo una tremenda reforma tributaria, la última reforma tributaria que hizo Bachelet. Se estimó, según un estudio de la Universidad Católica, que prácticamente la mitad de esa plata se fue en burocracia, o sea, en nuevas contrataciones en el Estado, que era para mejorar la educación, se fue en contratación en el Estado. Era aumentar este Estado. Y la única forma de volver a las tasas de crecimiento de un 4% que plantea Jaime es reducir el Estado, apretar el cinturón del Estado. Las empresas se tienen que apretar el cinturón para poder salir adelante. Ahora, el impacto sobre la región, mira, algo que dejó claro el COVID, algo que dejó claro la crisis social, es que de turismo esta región no va a vivir. Aquellos parlamentarios, entre ellos lo digo con nombre y apellido, Gabriel Boric, la senadora Goich, que se oponen constantemente a la minería, a la salmonicultura, a la pesca y a todas estas actividades que se quieren desarrollar acá en la región, hoy día yo creo que los electores le van a pasar la boleta, porque ya cerraron a la empresa minera. ¿Cuánta falta hace la empresa minera? Hablamos que el sector minero, si el sector minero hoy día ya no existe, Jaime, lo cerraron completamente, lo sepultaron,
¿Ya? Ahora están atacando el sector salmonicultura. Hoy día es el único sector que está funcionando en Magallanes. Hoy día estamos viviendo la salmonicultura y la poca inversión pública que se está desarrollando. Las constructoras recién están reactivando esta región. Entonces, atacar a esos sectores productivos pensando que la región va a ser un gran parque nacional y que vamos a vivir el turismo es un error. Vivimos el 2008 la primera crisis, el turismo se vino abajo. Después tuvimos la crisis del gas del 2011, en plena temporada turística. El turismo se vino abajo. ¿Para qué hablar cuando se quemó el Paine? Nuevamente el turismo abajo. Y el Estado saliendo a entregarle grandes sumas de dinero a las empresas turísticas para que puedan resurgir. Ahora, como decía Jaime, ¿quién se va, por ejemplo, a subir un crucero cuando el último crucero creo que atracó un par de meses atrás y anduvo como 3 meses que no lo aceptaba en ninguna parte poder atracar, porque andaba con 10 muertos arriba y no sé cuántos contagiados? Y esa es una industria que hoy día trae 120.000 visitantes a Magallanes. El turismo es una parte importante de la economía de Magallanes, pero no va a ser el motor de crecimiento. Y aquellos que siguen pensando en que tenemos que hacer un gran parque nacional de Magallanes, ¿ya? Y no tocar absolutamente nada, creo que están equivocados. Y creo que se ha demostrado que en varios periodos, cada 4 o 5 años, el turismo se viene abajo. Y del turismo no podemos vivir a pesar de que pese 12 o 15% de la economía regional. ¿Aporta? Sí, pero no vamos a vivir de eso. Mientras no diversificamos, ¿ya?, estas actividades productivas, no vamos a salir adelante. Y lo que señala Jaime es muy cierto, porque esta es una economía, ¿ya?, de servicio muy, muy cerrada, que se enfoca en la exportación de productos. Hoy día la manufactura, en el caso, por ejemplo, de Metanex, es toda exportación. Salmonicultura es exportación, ¿ya?, que son las grandes actividades que hoy día están moviendo la economía de Magallanes, ¿ya? Y cuando tú ves que a nivel mundial se contrae la demanda, nos impacta inmediatamente. Somos una economía abierta. Y Magallanes va a ser uno de los sectores que va a estar más impactado respecto a esto. Ahora, gracias a Dios, al parecer la salmonicultura ha podido responder y ha pospuesto las exportaciones, ha retrasado los procesos productivos para poder exportar en mejores condiciones de aquí a fin de año. Pero seguir pensando en Magallanes como un gran parque nacional, donde tengamos estas actividades de turismo, que del turismo podamos vivir de aquí a tantos años, eso no es verdad, eso no va a suceder. Más aún cuando el turismo es una actividad que más polución genera en el planeta, es responsable del 15% de la polución del planeta, directa o indirectamente. No es una actividad limpia, nunca lo ha sido. Entonces, si seguimos con este planteamiento de estos parlamentarios que se oponen a la salmonicultura, se oponen a la pesca, se oponen a la minería, o el exintendente Flies también, que votó en contra del cierre de la minera Isla Riesco, estamos acabados. Los últimos 12 meses, en octubre, en un programa que estuve acá, ¿ya?, en esta misma radio, yo señalé que de los últimos 12 meses, las ventas de supermercados, 11 meses ya llevábamos negativos, a diferencia del resto del país. Hoy día somos la región que más ha contraído las ventas de supermercados, ya, en todo el territorio. Eso demuestra el impacto que ha tenido en la economía regional estas 3 crisis sucesivas que se nos vienen: la crisis social, la crisis por el COVID y la crisis de incertidumbre que vamos a tener si es que se llega a aprobar la opción apruebo en la Constitución, porque no vamos a saber qué es lo que va a pasar en los próximos 2 años. Y efectivamente coincido con Jaime que esta va a ser una de las regiones, ya lo es, no va a ser, ya es una de las regiones más afectadas por esta incertidumbre y por estas crisis que nos han venido una tras otra. Perfecto. Jaime, nos estamos quedando justo sin tiempo, así que les ofrezco 30 segundos a cada uno para que dé su impresión final. Jaime, me pediste la palabra. Yo se lo cedo a don Mario. Bien. Yo, la verdad que soy bastante más optimista. Creo que nosotros tenemos la suerte de vivir en una región, yo diría que esto es lo más cercano al paraíso que hay, ¿cierto? En este minuto tenemos el problema de la pandemia que, claro, va a afectar al turismo, pero esto no va a ser por 10 años. Esto va a ser un periodo corto, que seguramente esta temporada va a ser muy difícil, pero la próxima ya no lo va a hacer tanto. Creo que lo importante es reordenar las platas que vienen a la región vía platas públicas, así como decías tú hace un rato. ¿Vamos a invertir los 20.000 en el puente o no lo vamos a invertir? Yo preferiría no invertirlo, preferiría invertir en la gente, preferiría invertir en las pymes, preferiría invertir todo el dinero que viene en la gente, ¿ya? Y
con la gente contenta, con la gente conforme, vamos a salir adelante nuevamente. O sea, para mí, este es un tema regional, tenemos que ponernos de acuerdo. Si este año a lo mejor no tenemos turismo internacional, bueno, hagamos grandes promociones de turismo nacional, que venga la gente de Aysén, que venga de Puerto Montt, que venga de Santiago, que venga la gente quizá en el tema de barcos de turismo, va a estar muy bajo, pero el resto de la gente igual anda. Tú mira hoy día en Europa, ya abrió la temporada Croacia, ya abrió la temporada Portugal, abrió la temporada Grecia. Oye, Mario, entonces, pero Jaime, escúchame, hay que mirar desde afuera hacia acá, ¿cierto? Y por eso. si tú ya estás viendo que en Europa están abriendo, tú no puedes vivir en una cosa negativa. No, seamos claros, que el banco que el año 82 recibió todos los recursos del Estado, hoy día devuelva la mano. Pero para que ellos devuelvan la mano necesitan que sean presionados por las organizaciones que necesitan el dinero, sea una organización social, sea una organización comercial, sea una organización industrial. Y me parece que tenemos una crisis de liderazgo en Magallanes, tenemos una crisis de liderazgo donde no se han puesto de acuerdo las personas que realmente pueden sacar adelante. Nosotros no podemos seguir esperando que venga un inversionista Juan Pedro. No, si estamos acá, y aquí en Punta Arenas, yo creo, en Magallanes en general, tenemos las alternativas, tenemos la capacidad, tenemos la inteligencia, somos magallánicos, tenemos que jugar las cartas regionales, Jaime. Esa es mi visión, ser regionalistas. Yo estoy... Por favor, breve, 30 segundos que nos están pidiendo el programa. Lo que pasa es que dos cosas. No es un tema de la organización, es la autoridad la que tiene que responsabilizarse, la que tiene las relaciones con los bancos. Nosotros podemos presionar a la autoridad, pero no podemos nosotros pedir a una asociación gremial que vaya a hacerle ¿qué? Una protesta a un banco. Los directores, tú mismo señalaste que las decisiones se toman en Santiago. O sea, hay un tema ahí que el que generó el instrumento debe ser capaz de corregir. Lo segundo, hay una cosa al pasar. Yo creo que esta discusión política de quién gastó más, qué hizo crecer el Estado más o menos, la verdad que entre los últimos dos gobiernos no quiero ponerme a discutir quién fue menos malo, porque la verdad no llegamos a nada con eso. Yo creo que hay que hacer dos cosas centrales sobre esta materia. La discusión del rol del Estado, por ejemplo, a mí me gustaría un modelo coreano. El Estado interviene en la actividad económica, se asocia con los privados, genera actividad, que es un tema que yo creo que en una región como esta vamos a necesitar, porque los riesgos que dejárselo solo a los privados en proyectos de gran envergadura a veces no tienen la tasa de retorno en regiones como esta y se necesita la participación. Yo la discusión del rol del Estado, a mí no me preocupa el tamaño, yo siempre voy a ser crítico con el nivel de la eficiencia del rol del Estado. Hoy día, bueno, el tamaño lo vamos a mantener porque la idea es que no echen gente, hoy día hay que mantener el empleo. Pero la decisión del rol del Estado tiene que ser la eficiencia, cómo responde y le resuelve los problemas a la gente. Eso creo que es un tema central. El tema político y de visión de los parlamentarios, yo comparto que, bueno, ese es un proceso que no vamos a discutir en las elecciones. Yo tengo la percepción y tengo la claridad hoy día, por ejemplo, que nosotros que estamos en el rubro turístico representamos el 10% de la producción de gases contaminantes del planeta. Contaminamos más que incluso que otros sectores de la actividad. Lo que sí tenemos que tener una lógica, me parece que la discusión debe ser de mayor nivel y decir, ejemplo, ¿cuánto descomponemos nosotros de lo que generamos? Nosotros descomponemos 3,5 veces lo que generamos en gas de efecto invernadero. Por lo tanto, deberíamos pedir, y nuestros parlamentarios preocuparse, no que nosotros dejemos de generar, sino que en otras regiones también sean capaces de descomponer los gases que generan. Ejemplo. Bueno, yo creo que hay un tema económico de larga data, vamos a tener mucho tiempo para discutir, pero yo no es que sea negativo, Mario. Yo creo que es clave tener el diagnóstico con precisión
para poder iniciar un proceso de ajustar los recursos. Yo cuando digo que esto va a ser difícil, lo digo honestamente para que la gente tenga claridad en lo que nos enfrentamos y no mentir. Acá no podemos decir que la cosa va a ser fácil. Y otra cosa, el turismo de larga distancia, ¿por qué no se está dando y se está dando en Europa? Primero porque el turismo de larga distancia, no existe ninguna empresa aseguradora en el mundo, ni una, que asegure pandemia. Por lo tanto, los viajes de larga distancia que uno haga, uno tiene que ser responsable si se enferma, pagar los gastos, especialmente si es por la pandemia, de manera personal. Eso está afectando el tema. Y en Europa se está dando porque hay convenio entre países a través de la Unión Europea, pero aún así tienen un problema de transferencia en caso que la gente se les enferme. Entonces, yo ojalá este tema sea de más corto aliento, pero no, uno tiene que ser claro que los instrumentales tienen que ir en ayuda a un tema que va a ser de más larga data. La crisis económica argentina también nos está afectando. Ojalá, nos encantaría que no tuvieran la crisis porque nosotros somos un mercado alternativo inmediatamente para ellos. Pero uno tiene que tener claros los datos que va a poner arriba de la mesa para que la gente tenga señales claras para dónde ir. Y ese es el tema que yo creo que tenemos que discutir. Yo creo que no se trata ni de pesimismo ni de optimismo. Perfecto, Esfuerzo Jaime. tenemos que ponerle, nada más, pero con claridad en la crisis que tenemos hoy día que tenemos que enfrentar. Disculpen a la verdad. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Mario. Alejandro, un placer haber compartido este primer programa de Economía, Investigación y Desarrollo. Nos vamos y los esperamos nuevamente el próximo jueves a partir de las 22 horas en este nuevo programa de Polar Comunicaciones, Economía, Investigación y Desarrollo. Hasta entonces. Chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Economía, Investigación y Desarrollo. Participan el empresario Mario Derpich Díaz, el profesor, consultor en emprendimiento y economía digital Alejandro Riquelme Ducci y el exintendente Jaime Jelincic Aguilar. Conduce el periodista Dante Escobar.